Usted aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez García. Quería preguntarte por qué dieron declaraciones, empresarios piden correctivos económicos, cambiar de dirección no es sencillo, pero es posible, es lo que dijeron. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, y pues sobre todo por la oportunidad de hablarle al país como siempre lo hemos hecho, de forma propositiva y de manera objetiva también. Qué bueno. Sí, porque tú sabes que esta mañana, por ejemplo, me llamó un amigo, me dice, bueno, pero ¿por qué Fedecámara? Si todavía no están, todavía no están fuera todos los números, no sabemos cómo va a terminar esto, no son oficiales, porque Fedecámara está hablando, por ejemplo, de una derogación de la ley del trabajo, una derogación también de lo que es la ley de precios. Yo sé que ustedes han hablado de esa ley de precios justos desde hace mucho tiempo, pero que algunos lo perciben como que es algo que los protege. Entonces queríamos empezar por ahí, ver cuál es la posición de Fedecámara ante todo esto. Sí, bien bueno que lo preguntas porque es importante que la gente sepa, Fedecámara no es que está hablando ahorita, Fedecámara viene alertando al país desde hace ya bastante tiempo y ciertamente sí hemos solicitado incluso al Tribunal Supremo, cosa que no aceptaron, no le dieron la admisión a nuestra solicitud, la inconstitucionalidad, pero de la ley de precios justos. Nosotros jamás hemos solicitado una derogatoria de la ley del trabajo, más bien son, irónicamente, los trabajadores quienes acudieron a los organismos internacionales a solicitar y a quejarse sobre la ley orgánica del trabajo, que no solamente afecta a los empresarios, sino que afecta también por igual a la masa trabajadora. Sería bien interesante que el gobierno nacional le consultara y que convocara de una vez por todas a los sindicatos y les preguntaran cuál es la opinión y cuál es la verdadera ley del trabajo que ellos aspirarían que se implementara en el país y que convoque ese gran diálogo nacional donde estén los sindicatos, los trabajadores, los empleadores y también, por supuesto, el gobierno nacional. Pero los trabajadores también hablan que no se les tomaron en cuenta, ni tampoco a los empresarios a la hora de hacer esas leyes, y eso ha estado ante la OIT, han hecho esas Bueno, es denuncias. que en eso radica precisamente la queja tanto de Fedecámara como de los trabajadores, que a lo largo de todos estos años todo el marco legal ha estado ha sido impuesto por el gobierno sin los mecanismos de consulta y se han violado varios de los convenios que han firmado Venezuela con el resto del mundo en todo lo que en todo lo que rige la materia laboral y la actividad productiva de todos los países. ¿Y ustedes van a hacer algún tipo también de queja ante la OIT como empresarios? Sí, por supuesto, que lo hemos hecho durante más de 12 años que lleva la queja de Fedecámara. Ya incluso nosotros en la última, en el Consejo de Administración y en la última asamblea, hemos hecho ante la Organización Internacional del Trabajo la activación de una comisión de investigación, una comisión de encuesta, que es el último nivel de queja que tenemos o el recurso que tenemos los países para poder exigirle a los gobiernos de esos países que se cumplan con todos los acuerdos firmados dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo, y en el último Consejo de Administración se le dio admisión a esa queja por parte de Fedecámara, avalada también por los sindicatos de Venezuela. Okay. Ustedes tomaron una iniciativa cuando tú ganaste las elecciones en Fedecámaras y fuiste con una comitiva al Parlamento, a la Asamblea Nacional. ¿Fueron bien recibidos? ¿Los escucharon? Por supuesto, bien recibido y muy bien atendido. Pero no pasó de ahí, se Bueno, ofreció un esas son de las diálogo. paradojas a las cuales este gobierno nos ha tenido acostumbrados a que se pierde el tiempo valioso de las instituciones, de las personas, hablando de cosas y luego no cumpliendo con las acciones posteriores que hay que hacer. ¿Crees que con esta nueva asamblea tengan la oportunidad de retomar ese diálogo? ¿Pueden ustedes participar también a través de estos diputados de generar leyes para aumentar la producción, para aumentar el empleo, para aumentar el Producto Interno Bruto, para el crecimiento económico de Venezuela? Yo creo que es una gran oportunidad para el país el volver a restituir y a convertir el Parlamento en esa plataforma de discusión de las ideas, de poder empezar a hacer el diseño de ese modelo político, económico y social por el cual la voluntad popular se manifestó este pasado domingo. Porque si hay algo que quedó bien claro, es que el pueblo votó
por más empresas, más trabajo y más productividad. El problema de este país en este momento, o la prioridad en la agenda, es una agenda económica que tiene que estar integrada con una agenda social que permita que todos esos mecanismos de ajuste que son bastante fuertes, que de alto impacto en todos nosotros los venezolanos, vamos a tener que hacer unos esfuerzos por esa clase desposeída, con esa responsabilidad del caso, y hay que integrar la actividad, la agenda económica, la agenda social con la agenda política. En estos momentos ya basta de tanta diatriba política, el país ya habló. Más que revolución, el país lo que quiere es que le quitemos nada más una letra, que le quitemos la primera letra, la R, se la quitamos, y el país lo que requiere es evolución. Porque si no, vamos a perder el país, y la crisis, que ya es profunda, va a tender a agravarse severamente, y vamos a empezar a ver el colapso de toda Venezuela, y eso es lo primero que hay que evitar. Y la única manera de evitarlo es con ese diálogo, esa convocatoria del gobierno nacional, porque hay que también entender, y Asdrúbal lo acaba de decir en Los Otros Negros, la Asamblea tiene la responsabilidad sobre el marco legal, una vez que realmente el gobierno nacional, que tiene la responsabilidad, ojalá tenga la voluntad política de empezar a liderar los cambios que tanto requiere el país. Sí, porque si no vamos a tener un proceso de confrontación sin diálogo absolutamente, y falta de gobernabilidad. Ahora, Francisco, ustedes plantearon, y en la última asamblea de Fede Cámara, una agenda parlamentaria. En ese momento, te confieso que sonaba así como, bueno, es un ejercicio muy bonito y qué bueno que propongan leyes. Hoy se ve como mucho más factible, una gran probabilidad que lo puedan ejercer o poner a funcionar esa agenda que ustedes están proponiendo hace bastante tiempo. ¿Nos puede hacer un resumen de algunos puntos que se puedan aplicar a través de la Asamblea, a través de todos estos diputados, que ojalá también los escuchen? Sí, básicamente ese es el documento que aprobamos nosotros en la pasada asamblea, que se llama Compromiso en Libertad, que invitamos al gobierno nacional, a todos sus personeros, a todos los diputados, que los felicitamos, que tuvieron el beneficio de la voluntad popular, que asuman el compromiso ante el país, y que por favor, muy humildemente, se tomen por lo menos media hora de sus apretadas agendas de leerse ese documento, que es un intento desde la óptica de nosotros, nosotros los empresarios, que ojalá puedan tener elementos bien importantes para esa gran agenda que debería empezar a acometer el nuevo Parlamento. Y es muy básico, hay elementos que atraviesan transversalmente todos los sectores del aparato productivo. Va tendiente, la propuesta es a el fortalecimiento institucional, que a través del marco legal podamos generar esa confianza tan anhelada, que es tan importante para que regresen las inversiones al país, para que empecemos a trabajar sobre los círculos virtuosos de la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela, porque es importantísimo. Hay que acabar con la dependencia a las importaciones. El país, con los niveles de ingresos petroleros, en los niveles que los tenemos, es insostenible que sigan bajo un modelo altamente dependiente de las importaciones. Se necesita empezar a generar empleo en condiciones de trabajo decentes a partir de la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos. Francisco, la nueva asamblea toma posesión a partir del 5 de enero. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuáles son los puntos más importantes que tendrían que abordar en materia económica ese primer día? Realmente nosotros seguimos en el mismo horizonte desde que asumimos la gran responsabilidad de presidir Fede Cámara. Hay que revisar el régimen de control cambiario. Es imprescindible que tengamos ese sistema de transabilidad de divisa que sea fluido constante para que se pueda planificar el país. Hay que eliminar ese rígido control de precios que tiene secuestrada la productividad de las empresas y que te las está obligando a trabajar a pérdida, y que por supuesto es el gran inhibidor, en conjunto con el control de cambio, el gran inhibidor, y es el único responsable en tener los niveles de desabastecimiento y en el nivel de zozobra en el que está la población venezolana. Hay que cesar el ataque a la propiedad privada, y en este proceso de criminalización, que esperemos que ahora con la nueva asamblea, esperemos que eso merme considerablemente y que sea otra dinámica que nos permita establecer sinergias con un sector público orientado
orientado hacia un modelo un tanto más amigable hacia el progreso, el desarrollo y el bienestar. Hay que revisar esos marcos legales. Es importante que revisemos el marco legal, pero en la plataforma y el marco del diálogo social tripartito. Los trabajadores deben ser convocados, deben ser consultados, tienen mucho de qué hablar. Los empresarios también, llevamos mucho tiempo hablando, no siendo escuchados y necesitamos sentarnos en esa plataforma en conjunto con un gobierno con una visión progresista y con la voluntad política para hacer los cambios que se requieren para el país. El presidente Nicolás Maduro achacó que la culpa de la pérdida de esta asamblea, la mayoría de la asamblea por parte del oficialismo, es por culpa de la guerra económica. Y se ha hablado todo el tiempo de guerra económica y parece que según las encuestas, yo oía a Luis Vicente León al mediodía, que hablaba con Vladimir Villegas, en Vladimir a la una, y le decía, pero bueno, ¿por qué se insiste tanto si 70% de la población no le ha calado esa guerra económica? Lo dicen las encuestas, no lo achacan a eso, no responsabilizan a la guerra económica de los males del país. ¿Cuál es la posición de ustedes? Entonces, ¿son ustedes los culpables, los empresarios, de esta pérdida de...? Yo creo, y esto lo digo con mucha humildad y con mucho respeto al presidente de la República, nosotros consideramos que eso es una visión de una lectura errada en la dirección errada. El tema de la guerra económica, según nuestro criterio, obedece a esa visión dogmática, anacrónica, que no le está permitiendo al gobierno nacional entender y ver las necesidades que está teniendo el pueblo, entender y ver qué es lo que pidió el pueblo. Este pueblo votó el domingo pasado por ver anaqueles llenos de productos hechos en Venezuela por venezolanos. Hechos en Venezuela. Este pueblo votó por salarios dignos en condiciones de trabajo decente. Es responsabilidad del gobierno nacional, de los empresarios y de la masa trabajadora darle ese regalo al pueblo venezolano. Este pueblo votó por el respeto a la propiedad privada. Este pueblo votó por que nuestros jóvenes vean futuro en este país, que no se nos sigan yendo del país. Este pueblo votó por un cambio de modelo económico que nos vaya otra vez a recuperar ese sendero, ese camino que teníamos de inclusión social a través de la generación de empleo privado. Hay que disminuir los niveles de pobreza que ya están en los niveles preocupantes del 73%. Si no hacemos nada con respecto a eso, pueden elevarse esos niveles a niveles que casi son de ayuda humanitaria a un país. Y yo creo que Venezuela tiene muchos recursos. Lo único que necesitamos es la voluntad política. Lo único que necesitamos es la visión de un gobierno que permita, en sinergia con el sector privado y en sinergia también con su masa trabajadora, empezar a reactivar responsablemente el aparato productivo del país. ¿Cuáles serían para ti los retos más importantes que enfrenta ahora la oposición y el oficialismo ante estos cambios que van a surgir en la Asamblea Nacional? El reto más importante es delimitar la visión del país que queremos, donde los deseos, ilusiones y aspiraciones de todos los venezolanos estén incluidas en ese modelo. Y por sobre todo, empezar a hacer esos acuerdos bien importantes a través de ese diálogo objetivo y sincero y productivo que requiere el país, asumir ese compromiso ante el país y que ojalá que de una vez por todas empiecen ya a generarse los resultados que sean palpables por cualquier ciudadano en este país. Tenemos que empezar a ver anaqueles full. Tenemos que empezar a reconstruirle la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo a todos los venezolanos. Si no vamos en esa dirección, vamos y seguimos en el camino errado. Tenemos que rectificar, hay tiempo para rectificar. El camino es bastante difícil, es posible, pero con urgencia tenemos, y quiero ser bien incisivo en esto, con carácter de urgencia tenemos que corregir, pero violentamente, la economía venezolana, porque va a colapsar. ¿Qué te dice tú que te reúnes con Secomercio, con Industria y con Cavidea? El problema del abastecimiento. El problema del abastecimiento está en unas condiciones muy críticas. Dentro de poco yo creo que muchas de nuestras, hay muchísimas cadenas productivas que están rotas. Se están cerrando empresas y líneas de producción de vital importancia para el país por no tener insumos, por no tener materias primas, por no tener empaques. A veces se tienen insumos, se tienen insumos y no se pueden empacar porque no hay empaque. Cuando
logras empacarlo, entonces no tienes cómo transportarlo porque no hay repuesto para que la gente, para que se puedan los canales de distribución llenar. Y después, cuando tienes todo, entonces te encuentras un montón de funcionarios acosando a los empresarios, confiscando mercancía y haciendo que cierren los negocios con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, señores, hay que protegerlos a toda carrera. Y si no protegemos los puestos de trabajo es porque no tenemos la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela que tanto requiere el país. Mira, quizás en este momento Venezuela está dada para que se haga una especie de, así lo satanizan, como el pacto Punto Fijo, que fue un pacto que también de gobernabilidad, un pacto que se basó, por ejemplo, el pacto de la Moncloa, un pacto que ha sido ejemplo de todo el mundo. ¿Tú crees que es un momento donde se puede llegar a algún pacto con las voces más conciliadoras del oficialismo, más conciliadoras de la oposición y con ustedes también, incluyendo todos los que son los gremios? Para las condiciones que tiene Venezuela hoy, es necesario que se logre ese espacio de diálogo para que todos juntos podamos llegar a ese gran acuerdo nacional. Hay que deponer esa ideología y esas trampas ideológicas que no permiten que tú le escuches a la parte contraria. Pensar diferente no es malo. Lo que sí es malo e irresponsable es no ponernos de acuerdo cuando tenemos la gran responsabilidad de conducir el desarrollo de un país. ¿Y estarías tú dispuesto, por ejemplo, el otro día el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, dijo en un programa de José Vicente Rangel que, bueno, que de no tener ellos la mayoría tendrían que ir a un diálogo? ¿Estarías dispuesto a dialogar con él? Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Es imposible que el empresariado no esté abierto al diálogo. Es la única manera, es la esencia de cualquier empresario. Los empresarios estamos siempre dispuestos y estamos comprometidos con el país, comprometidos con nuestros trabajadores y comprometidos con nuestros consumidores. ¿Cuál sería la lectura de país que tú tendrías y que le darías, por ejemplo, a estos diputados que están entrando a la Asamblea para el próximo 5? Algunos son nuevos, otros ya están ahí. Sí, bueno, nuestra recomendación es que ojalá que tengan la visión adecuada, la dirección correcta y que tengan la asertividad y que asuman el compromiso de ese marco regulatorio que fortalezca la institucionalidad del país, por sobre todo que genere esas condiciones de confianza. El verdadero problema de Venezuela, si nosotros atacamos todos estos problemas para empezar a generar esas condiciones de confianza, que es una palabrita muy sencilla, pero que tiene un significado bien importante para el país, que el sector público, el sector privado empiecen a confiar en el país que todos soñamos y que también los trabajadores confíen en sus empresarios y por supuesto que los trabajadores confíen en sus gobiernos para empezar a comprometernos con el país que todos soñamos. ¿Cuándo vas a hacer la cita para ir a visitar nuevamente la Asamblea? Ya nosotros estamos bastante activos para intentar empezar a abrir esos espacios de diálogo. Fede Cámaras está a la disposición de todo lo que se requiera. Tenemos planteamientos a lo largo y ancho, porque no solamente Fede Cámaras es una gran base empresarial de muchas empresas, de muchas organizaciones, de mucho talento, que está en la disposición y en la disponibilidad para que el gobierno nacional le eche mano a ese gran talento que hay ahí. Con humildad se los digo, de verdad. Hay empresas que están cerradas. Cónchale, vayamos bajo un esquema de administración delegada. Nosotros le proponemos gerentes, le proponemos técnicos para reactivar esas empresas y con seguridad vamos a empezar a ver mayor fluidez en los anaqueles, mayor generación de empleo. Explícame eso otra vez. Es decir, que esas empresas que están tomadas ahorita por el gobierno, ustedes están ofreciendo administrarlas, ponerlas a producir. Por lo menos recomendar profesionales. Además, de nada sirve poner muy buenos gerentes y no darle las condiciones que son las condiciones necesarias para que las empresas prosperen. Porque si vas entonces a atacar a las empresas y a seguir inhibiendo la producción, realmente no vamos a hacer nada. Porque son varias cosas, varias acciones. Una de las acciones es poder empezar a contribuir a reactivar esas empresas, pero también hay que empezar a revisar esos controles que están inhibiendo la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos para que las empresas empiecen en esos círculos virtuosos de la productividad, del desarrollo, de la riqueza, del progreso y del bienestar y por sobre todo de la inclusión social que hemos venido perdiendo desde los años 70. Un último mensaje de Navidad a todos nuestros amigos televidentes. Feliz Navidad, que tengamos
tengamos realmente un próspero año nuevo. Vamos a seguir trabajando por Venezuela, todos los ciudadanos comprometidos con nuestro país, porque el 2016 va a ser un año muy duro, pero bien importante para todos los venezolanos, para empezar a buscar ese sendero de progreso y bienestar. Bueno, que la chinita te acompañe, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y saluda a la tía Marisa y ahí está su hijo. Bueno, ya te está oyendo, ahorita te está viendo. Bueno, la bendición. Francisco Martínez García, presidente de Fede Cámaras, muchos éxitos para el año que viene. @FMartínez3112. Ya regresamos.